Ujú. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eri, bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión les traigo un invitado muy especial, directo desde Colombia. Tenemos aquí a Nahum Montt. ¿Lo estoy pronunciando bien? Bien, sí, la H es muda. Qué bueno. Bienvenido a mi canal, qué gusto poder conocerte. Gracias, Erika. Sí, pues lo tengo aquí, aparte de escritor, es el director del Fondo de Cultura Económica de Colombia, ¿verdad? Así es. Sí, y estamos aquí en el Fondo de Cultura Económica celebrando el aniversario, así que me gustaría hablar contigo un poquito de cómo están las cosas. Tú como director del Fondo de Cultura de Colombia, me gustaría saber cómo piensas que está el mercado editorial ahorita en Latinoamérica. Pues muy desigual, digamos que hay países que la están pasando muy mal, países que están sobreviviendo y países que relativamente están bien o a un nivel aceptable. Pareciera que una crisis editorial va subiendo de Sudamérica hacia arriba y nos va a golpear, pero estamos todos preparados. De hecho, estamos entrando como en un proceso de transformación, de concebir el fondo más allá de una especie de élite, a volver a la esencia del mismo, que era popularizarlo, de volver a tocar a las puertas de las casas. El fondo nació llevando la universidad a la casa, se llamaba la universidad en el hogar. Y ahora queremos volver a los hogares populares. Y estamos en esa dirección. Sí, la verdad es que yo también siento que hay como un trecho bastante grande entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, sobre todo en el mercado editorial, porque no sé, en Ecuador tal vez los libros son un poco más caros, por ejemplo, no tenemos tantas actividades culturales como allá, pero estamos... No, estamos parejos. Sí, económicamente sí hay un salto importante. Lo primero que me llama la atención es que los libros son más costosos, Sí, es verdad. pero costosos, y no se conduelen. Incluso uno mira títulos que tienen procesos de la edición y producción no vale mucho y son precios, a mí se me hacen elevados. Claro que eso tiene que ver con la economía dolarizada, ¿no? Eso también es un fenómeno bastante complejo en términos económicos, pero quien finalmente resulta afectado es el lector. En Colombia a veces nos dicen a manera de ofensa, es que los libros son un artículo de lujo, dicen algunos libreros, no los nuestros. Dicen, a nosotros lo que nos interesa es vender, no que la gente lea. Y nosotros desde el fondo estamos cambiando esa percepción. Nos interesa vender, sí, vender a bajos precios, pero también nos interesa sobre todo que la gente lea, que lea más. Y que comiencen nosotros, si algo de lo cual nos enorgullecemos, es de la colección infantil que tiene el fondo y la cantidad de lectores que se iniciaron con los libros del fondo son muchos. Ahora bien, también la colección que se circula en las universidades, casi todo el pensamiento contemporáneo está en el Fondo de Cultura, y quien evoca un libro del fondo casi que evoca con nostalgia un texto de consulta, un texto de estudio, una investigación que alguna vez adelantó. Qué bueno que tocas el tema, porque yo soy muy defensora de la literatura infantil y juvenil. Sí. Que hay mucha gente que piensa que se relaciona, ¿no?, el tema juvenil con la literatura basura, por ejemplo. Y siento que el Fondo de Cultura tiene una gama muy grande dentro de la literatura infantil y juvenil que desmiente completamente eso. Sí, de hecho es potencia. Potencia en el mercado latinoamericano, porque tal vez fue de los primeros que sí creyó en esos procesos lectores. Al comienzo creían que eso era perder el tiempo y resulta que no, que sí. Sí, le seguimos apostando. Ahora vienen otros desafíos, ¿cierto? Poder trabajar con autores de cada país que estén trabajando esos géneros, que hay muchos son docentes, muchos trabajan directamente con esos públicos, y estamos entonces tratando de que cada filial consolide su grupo de autores para poderlos mover también por los colegios y por las distintas actividades que tienen como objetivo trabajar o entrar en contacto con los niños. Nosotros en Bogotá estamos adelantando, por ejemplo, un encuentro con los chicos, con los niños, en las horas en que la librería está más quieta, que es entre las 10 y 12 de la mañana. Y ahora la estamos llenando de niños y se llena de gritos y
es una maravilla. Y siempre hay un mediador o un promotor de lectura que trabaja con esos grupos y trabaja desde los libros, ya sea usando música o el mismo libro que sirve de apoyo para su narración oral, pero allí creamos un espacio donde más estaba en silencio la librería, ahora se volvió un espacio de alegría, además que nos contagia a todos de esa vida. Claro, tratar de quitar esa como idea de que tiene la gente que leer es aburrido, ¿no? Claro que hay algunos libros que sí son aburridos de leer, pero hay otros no. Y más allá de lo de aburrido, ¿no? También quisiera hacer énfasis en algo maravilloso que ocurrió anoche aquí en este mismo espacio. Vos sabés que hay lecturas para entretenerse, lecturas para evadirse, lecturas para aprender, textos de estudio y demás, pero hay un tipo de libros que son para enseñar a pensar o a pensar con categorías abstractas que a uno le cuesta manejar. Y ayer en este mismo escenario estaba sentado un filósofo norteamericano radicado en México, de nombre Darín McNabb, sí. Y ocurrió una cosa extraordinaria. Yo estaba bien atrás en el fondo, porque esto estaba lleno de muchachos, de chicos que estudian filosofía. Y empezaron a hablar y en determinado momento yo sentía que estaban hablando como en chino. Así que como guachu, 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 guachu. Y uno empieza... ¿Por qué? Porque empezaron a manejar unas categorías tan abstractas y complejas y atarlas a un saber enciclopédico relacionado con unos autores que uno sabe. Deleuze, le dicen a uno Gilles Deleuze, uno se lo imagina a alguien asmático que saltó de un quinto piso porque no aguantó un ataque de asma. Y resulta que no, el hombre pensaba un resto de barbaridades. Y relacionan a Deleuze con otro filósofo contemporáneo y empiezan a debatir. Y a mí lo que más me entusiasmó fue que a partir de un libro que se ocupa del oficio de pensar, se haya generado ese tipo de encuentro y debate entre el filósofo que estaba aquí y los estudiantes de filosofía, y estaban emocionados y era una cosa apasionante, a pesar de, claro, mi completa ignorancia frente al tema. Y de verdad que yo seguía simplemente las emociones que se generaban en la sala. Entonces eso de verdad que motiva mucho para todos aquellos que estamos como todavía renovando nuestro acto de fe en los libros, que los libros siguen siendo un vehículo de pensamiento, y de pensamiento complejo y conceptos elaborados. Sí, y además como escritor, ¿cree usted que en estos tiempos se puede vivir de la escritura? Ni en esto ni en cualquier otro. Yo siempre aconsejo a los escritores que se casen bien, que encuentren una pareja que trabaje por ellos y que llene la nevera y pague el arriendo, mientras uno se dedica a perderse en sus mundos de fantasía y encerrarse en su torre de Babel, hasta que empiezan a llegar las facturas a la torre de Babel y el escritor tiene que salir al ruedo. En estos tiempos se aprende a escribir en cualquier lado, en hoteles. A mí me encanta leer en aeropuertos. Tal vez porque veo a la gente que está corriendo angustiada, y siento un fresquito y me dedico, y yo llego 2-3 horas antes. Aprende uno a ajustarse a las necesidades de hogar también, ¿no? Porque a veces la escritura no puede ser un pretexto para aislarte de tu familia, de tus hijos. Pero uno aprende a cotidianizar el acto de escribir y a desmitificarlo. En mi caso yo solo madrugo y escribo en las madrugadas, y es como mi cuota con el oficio de escribir. Entonces, ¿usted cree que sí hay oportunidades para los nuevos escritores? Claro, la pregunta, si tienes razón en la pregunta, es si uno puede llegar a vivir de lo que escribe, o sea, de lo que vende. Uy, durísimo. Yo escribo novelas y yo gané un premio nacional de novela y a mí me va bien con la novela. O sea, se vende una cantidad importante de ejemplares al año, pero lo que representa en términos de regalías y derechos de autor equivale al 10% sobre la venta de esos ejemplares, que porque son una cifra importante no alcanza a ser lo suficiente para llenar la nevera y pagar el arriendo, lo que he dicho. Siempre será difícil vivir de la escritura, porque pareciera como una profesión de vagos, pero el punto es que si el mercado pudiera seguir regulando eso,
estamos condenados siempre a hacer otras actividades. Y yo creo que es justo, ¿no? Uno no tiene por qué estar por encima del carpintero que hace mesas, ¿no? Que porque uno escribe libros, entonces uno merece un subsidio del Estado para vivir 2 años mientras escribe una novela, ¿no? Bueno, en eso sí el mercado es implacable. Pero en términos económicos tal vez es el peor negocio del mundo dedicarse a ser escritor. Pero sí tiene unos valores agregados o unos efectos emocionales maravillosos. Yo tengo una imagen que para mí eso me... Ayer el filósofo del cual hablamos, Darín, está como loco. Y él decía que leía a Deleuze y decía que sentía que como si le echaran una calcerse en el cerebro y hacía burbujas así. Bueno, a mí en mi caso yo tengo una imagen que a mí me emociona mucho y que digo, bueno, me he gastado 20 años, 30 años en este oficio de escribir, pero de verlo, digo, no, a mí ya esto me justifica, es como hacer un jonrón con bases llenas. Y eso, a mí me gusta moverme en Transmilenio, en Bogotá, porque es la única forma uno de desplazarse rápido de un punto a otro. Uno toma un carro particular y tarda demasiado tiempo. Y una vez iba en una hora valle, que es una hora tranquila, donde los buses pasan desocupados, y subí al bus y me subí, me senté, y al lado venía un joven leyendo, y esa cosa que una vez sentí como el impacto, miré y estaba leyendo El Esquimal y la Mariposa. ¿Su libro? Sí, mi libro. Y lo más bello de la experiencia es que el chico había entrado en el mundo de la ficción. El mundo de la ficción es como una especie de sueño. Y él estaba como metido en ese sueño. Y yo no me sentí, no tuve el valor de despertarlo de ese sueño. Dije, él en ese momento está dentro de ese sueño. Y yo, a pesar de ser el autor de ese libro, no tengo el derecho a despertarlo. Y lo dejé y lo seguí. Fueron como 20 minutos y el chico encarretado leyendo. Ni como para decir, sí. Yo escribí el libro. Sí. Pero ya cuando llegamos a la estación final, que ya se fue a bajar, ahí sí yo le dije, paramos y tal, y yo le dije, lo saludé, le di la mano y le dije, mira, es que yo soy ese. En el respaldo aparece la foto. Y el chico se asustó como si lo hubieran, no sé, como si lo hubieran descubierto cometiendo un delito o algo. Y yo, uy. Y miré la parte donde iba y dije, ve, es un libro que lleva publicado ya más de 15 años y todavía se sigue leyendo así. Se lee mucho entre los jóvenes. Entonces, para mí, ese es de las cosas más gratificantes que me ha ocurrido en el oficio de ser escritor y que no lo paga fortuna alguna. Para mí eso me llena de gracia, de estado de gracia cuando me siento a escribir. Como autor, ¿usted qué busca plasmar en sus obras? No sé, tal vez es un autor que busca desarrollar personajes o trama, por ejemplo. ¿Qué prefiere usted? Sí, esa pregunta la resuelve uno a diario. Son 2 tipos de escrituras distintas. Entramarse implica tratar de armar una secuencia de posibles eventos que se resuelven narrativamente. Y cuando dices trabajar personajes, ya eso es narrar. Porque uno el personaje no lo concibe al vacío, sino un personaje ya en situación. Y generalmente un personaje en situación dramática. No sé, un mendigo que está a suicidarse, se va a lanzar a la calle a que lo atropelle un carro y se tropieza con una bolsa llena de dinero, por ejemplo. Esa es una situación dramática que uno puede ir desarrollando. Lo que pasa es que en nuestros países ocurren eventos que son tan insólitos, descabellados, que ni uno se los puede imaginar. Hace un año, por ejemplo, en Medellín, hicieron una redada en una calle cerrada para coger una banda de microtráfico. Y cuando llegaban los policías allá, que los tenían fácil, era una calle cerrada, había un loro llamado Lorenzo que estaba en la entrada de la calle y lo sapió, empezó a decir, la policía, se acerca la policía, la policía. Cuando entró la policía, no había ya nadie de la banda de microtráfico. ¿Qué hizo la policía? Se llevó al loro, a Lorenzo, y lo judicializaron. O sea, tú te imaginas a Lorenzo en una jaula, en una comandancia de la policía, allí, y todos tomándole datos y fotos y demás. Uno dice, bueno, esas son las cosas que pasan en nuestros países. En México ocurren locuras. En México hay un fenómeno que ocurre también en muchas ciudades, que cuando llueve se arman unos arroyos en las calles por el problema del alcantarillado.
y eso por ahí, en esos arroyos, en esos aguaceros, se ve pasar carros así, arrastrados por la corriente. Y en el DF también hace como 3 años ocurrió. Y eso uno dice, eso es realismo mágico. Arrastrado por el arroyo, después de un aguacero y el arroyo con fuerza, un ataúd. Iba el ataúd por la calle y la gente salió y en lugar de decir, oh, un ataúd, empezaron a sacarse selfies al lado del ataúd. Y uno dice, caramba, ¿esto qué es? Eso le dicen mexicanadas, colombianadas. Yo imagino que en Ecuador deben haber ecuatorianadas, ¿sí? Que son cosas que en lugar de generar asombro, genera fiesta o otro tipo de actividades. Entonces, uno como autor simplemente se dedica, está atento, observando. Eso yo le decía ayer a Xavier, del amigo de ese filósofo, uno lo veía callado ahí en las comidas y todo, y resulta que el hombre estaba analizándolo a uno, observándolo, escuchándolo. Hay que tener cuidado de los filósofos. Y uno en el fondo, al ser escritor también, uno tiene una vocación natural hacia el chisme. Está ahí atento, escuchando. Y bueno, ya para finalizar, porque ya me están viendo con cara de sí, que ya. Sí. Me gustaría que les dé un pequeño consejo, no sé, tal vez a los jóvenes que quieren iniciar su carrera como escritores. Vaya, pero uno, darles un consejo, como difícil. No sé, tal vez no lo intenten porque se van a morir de hambre. No, eso es lo que siempre le dicen a uno. Comerás papel, le decían a García Márquez, pobrecito. Sí, Rilke recomendaba eso, decía, si puedes vivir sin escribir, no te dediques, dedícate a otras cosas. Yo diría, si quieres hacer dinero, no te dediques a escribir nunca, pues no es por ahí. Es que ser escritor es casi parecido como a ser cura. O sea, el cura no es cura a la media hora que da la misa, el cura es cura las 24 horas. Ser escritor es ser las 24 horas, independientemente si estás dictando clase, manejando un carro o escribiendo, y desarrollar una sensibilidad especial para observar el mundo siempre a través del asombro, o tener, a veces no siempre uno está abierto al asombro, pero uno a manera de ejercicio uno dice, me voy a poner modo cazador, digo, voy a estar en modo cazador 3 minutos, y empieza uno a capturar imágenes, por ejemplo, ver un niño rubio que se está raspando lo que queda del helado y estar completamente atento a esa actividad y uno dice, vea qué chévere. Entonces durante 3 minutos estaré en modo cazador o ver como a una especie de semiólogo rascándose la barba, inclinado y atento a lo que uno está diciendo. Entonces durante esos 3 minutos, pero simplemente es como ejercicio de observación, o sea, para ser escritor se requiere, sí, una sensibilidad, pero también una gran capacidad de observación. Y otra cosa que es importante y vital en el oficio, se habla de disciplina. La disciplina es algo como externo al oficio. En realidad, que escriban, que dediquen tiempo, saquen tiempo de sus vidas y escriban. No que digan, voy a ser escritor, pero comienzo la semana entrante, porque esta semana no tengo tiempo. Y no, simplemente que saquen un tiempo y lo dediquen a escribir y que lean mucho, sería lo único, escriban mucho y lean mucho y que lean los autores que les llamen, que les entusiasme, que les guste. Ahorita me estabas diciendo que estabas leyendo Mujercitas, sí, por lo que estabas viendo la peli y eso, pero y te especializas en eso, en leer y compartir esa alegría de leer con los demás. Eso ya es un puente importante para todos aquellos que quieren dedicarse a este oficio de escribir. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Aquí. Tenemos público. Y muchísimo gusto. Erika, muchísimas gracias. Vale.